Los problemas a la hora de comer pues son comunes en los niños con trastorno del espectro autista. Comer puede ser bastante estresante para el niño y su familia. Ayudar a su hijo a resolver los problemas a la hora de comer puede convertirse en un proceso largo y lento, pero bien vale el esfuerzo para obtener buena salud y mejor flexibilidad con los alimentos. Nutrición integrativa en el autismo. Sin duda un tema muy importante para ayudar a las familias afectadas por el trastorno del espectro autista a entender las conductas alimentarias, guiarlos en cuanto a cómo lidiar con los problemas del hábito de comer. Le invitamos a que si tiene preguntas las puede hacer a través del chat. Esta noche una invitada muy especial, muy querida por la asociación, licenciada Stephanie Rivera. Ella es licenciada en nutrición y tiene una certificación internacional como antropometrista. Licenciada, muy buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Quisiera, bueno, antes que todo, disculparme de antemano porque no soy experta en alimentación y nutrición de trastorno del espectro autista, pero pues aquí estamos haciendo el ánimo. Vamos a compartir pantalla, ¿verdad? Ups. ¿Se ve en la pantalla? Hola, licenciada. No, todavía no. Todavía no. Okay, no. Permítame. Estoy. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, como les mencionaba antes, no soy experta, yo creo que de autismo ustedes podrían darme clase a mí, pero pues vamos a ver un poquito de la alimentación en esta afección. Sabemos que el trastorno del espectro autista es una afección caracterizada por grados de alteración del comportamiento social, comunicación, lenguaje y un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado, repetitivo, que ustedes posiblemente los que están escuchando, alguno tiene un familiar o sus hijos con este tipo de trastornos. Lo conocen mejor que yo. Hasta hace un tiempo, los datos y cifras estaban más o menos así. No sé si ahorita la fecha han cambiado. Lo que sí se había visto es que según estudios epidemiológicos, en los últimos 50 años la prevalencia mundial está aumentando. Pero en una conferencia anterior con un neurólogo pediatra, él mencionaba que posiblemente no es que está aumentando, sino que lo que está aumentando podría ser el diagnóstico, que ahora está un poquito más accesible o posiblemente se busca un poquito más que en tiempos anteriores. Ahora, características del trastorno del espectro autista que afectan el estado nutricional. Sabemos, hay numerosos estudios que relacionan este problema con problemas gastrointestinales. Posiblemente ustedes lo han visto en los niños, que puede haber problemas de estreñimiento, puede haber problemas de diarrea, dolor de estómago. Puede haber alergias a algunos alimentos, se pueden dar deficiencias nutricionales, más que todo porque de repente el niño no acepta todos los tipos de alimentos, podría ser por ese lado. Y también pueden haber desórdenes metabólicos. Se estima que entre 46 a 89% de los niños con este trastorno experimentan problemas relacionados al comer, como lo mencionaba la licenciada al inicio del tema. Ahora, ¿qué sucede en este trastorno? Tenemos una pobre calidad en la dieta, podría darse por cuáles cosas, por el comportamiento al comer, por lo que mencionaba antes, el niño no acepta cualquier tipo de alimento, posiblemente las texturas no le parecen, a lo mejor no logramos que se quede sentado en el mismo lugar, pueden haber desórdenes alimentarios, puede
el proceso sensorial del niño afectar a esa pobre calidad en la dieta. ¿Y qué problemas podríamos presentar? Ingesta inadecuada de alimentos y nutrientes, puede haber problemas de estreñimiento, puede haber otros problemas gastrointestinales como habíamos mencionado anteriormente. Se ha demostrado también que los niños con trastorno del espectro autista tienen una densidad ósea menor que los niños que no padecen de este trastorno. Entonces, podemos tener ese tipo de problemas. También puede haber interacción entre medicamentos para los niños que están utilizando algún medicamento que a lo mejor inhibe o no permite la absorción adecuada de ciertos nutrientes. ¿Qué áreas afectan el proceso de comer en este trastorno? Tenemos el punto número 1, el área social, el área motora, el área sensorial. Dentro del área social podemos mencionar que hay dificultad para mantenerse sentado mucho tiempo. Hay dificultad para entender ciertas reglas sociales que es parte del mismo trastorno, pero que nos afecta a la hora de alimentar. Hay dificultad para comprender cómo las acciones de ellos afectan a los demás en el entorno y para entender el lenguaje no verbal. Entonces, este tipo de acciones en el área social, este tipo de comportamientos afectan porque quieres o no, de alguna manera, la dinámica familiar a la hora de comer se vuelve un poco complicada y esto puede generar estrés no solamente para el niño, sino también para los cuidadores. Área motora, ahí podemos tener dificultad en el tono muscular, ausencia de patrón igual, puede ser que el niño se tome demasiado tiempo para comer, retiene los alimentos, juega con ellos dentro de la boca y no los traga. Entonces, es otra de las dificultades, o incluso puede ser que los regrese. Tenemos en el área sensorial, que puede ser sensible a la temperatura de los alimentos, puede rechazar los alimentos por la textura, por el color, por el olor, por el sabor. Se conoce que en algunos niños puede ser que rechacen los colores verdes y que a lo mejor les gusten más los colores como naranja, el rojo o el amarillo incluso. Puede ser que los olores de los alimentos sean demasiado fuertes o unos alimentos sean agradables y otros desagradables. Puede ser que para una persona que no tiene el trastorno, el olor sea agradable, pero para ellos no. Y puede pasar viceversa. Para nosotros un olor desagradable puede ser agradable para ellos. Incluso puede suceder que prefieran alimentarse con biberón. Esto también puede pasar. Puede ser que acepten más los alimentos líquidos, pero sabemos que esta situación puede afectar el estado nutricional porque es bien difícil cumplir con los requerimientos de energía, de proteínas que tiene un niño, de vitaminas, minerales, etcétera, que tiene un niño cuando solamente se alimenta con líquidos. Ahora, hay recomendaciones para el manejo de los problemas de alimentación en este trastorno. Uno de ellos es realizar cambios en la alimentación de forma gradual. Podemos tratar de hacer 10 exposiciones a un nuevo alimento. Sabemos que esto requiere de mucha paciencia porque estamos hablando de mostrar el alimento, permitir que juegue con él. Posiblemente en ese momento o a las primeras exposiciones el niño va a rechazar, no lo va a agarrar, no lo va a querer tocar, pero podemos hacer el intento de las 10 exposiciones al nuevo alimento. Se debe establecer rutina, acercamientos efectivos, tener un horario para alimentarse. Sabemos que esto es una situación muy rutinaria. Hay que mostrarle patrones de horarios, de lugares también, incluso a donde se va a tener la alimentación, porque puede ser que de repente ellos acepten un solo lugar en la mesa o puede ser un solo lugar si no los hemos acostumbrado a comer en la mesa y esto debe ser un acercamiento efectivo. También no podemos forzar este tipo de situaciones. Evitar muchos alimentos diferentes a la misma vez en porciones muy grandes. Lo ideal es tratar de poner alimentos en cantidades pequeñas y puede ser que se le ofrezca alimentos varias veces durante el día, como es la alimentación normal de un niño que no padece el trastorno, porque sabemos que igual la capacidad gástrica no es tan grande
entonces no podemos ofrecer cantidades muy grandes de alimentos que además en este caso puede hacer lo contrario de lo que buscamos. El niño puede rechazar la alimentación cuando ve una ración demasiado grande servida en el plato. Es necesario establecer metas pequeñas y realistas, un alimento a la vez. En el caso de niños selectivos o que no aceptan alimentos nuevos, vamos tratando de introducirlos o de hacer las 10 exposiciones a ese nuevo alimento, un alimento a la vez. ¿Cuáles son las metas de la terapia médico-nutricional? Tratar de que el niño cubra todos sus requerimientos nutricionales y que tolere óptimamente estos alimentos también. Lograr que incorpore alimentos de todos los grupos para tener una dieta balanceada y minimizar o evitar las deficiencias nutricionales. ¿Y cómo se puede hacer esto? Esto se hace diseñando un plan de alimentación individualizado. Aquí se va a considerar la edad, el peso, la estatura, el grado de actividad física que hace el niño, algunos datos de laboratorio. Si tiene deficiencias, eso se puede ver con los datos de laboratorio, algunas otras condiciones médicas que se puedan presentar y algunos síntomas que puede tener el individuo que padece de trastorno del espectro autista. Ahora, esto posiblemente es algo que ya hace en sus charlas, en sus temas o en sus intervenciones, lo han platicado, y es que el manejo de esta situación debe ser multidisciplinario. La verdad es que la mayoría de situaciones el mejor manejo es así. Y tenemos ahí que tiene que estar el psicólogo, el terapista físico, terapista de habla y lenguaje, terapista ocupacional, el médico, la nutricionista, y en este caso integramos también la familia y los maestros, porque recuerden que los niños no van a estar todo el tiempo solamente en casa, en el caso de los niños que van a la escuela. Ahora, me pedían que hablara un poquito de la efectividad de las dietas de eliminación, que es una corriente quizás algo común respecto al trastorno, porque sabemos que uno quiere encontrar terapias que puedan ayudar a subsanar algunos de los síntomas o algunos de los problemas que hay en este trastorno. Respecto a esto, encontré algunos estudios. Aquí tenemos un estudio que es acerca de la efectividad de la dieta libre de gluten y libre de caseína. El gluten es una proteína que está en el trigo, la caseína está en la leche, y eso era para niños diagnosticados con el espectro de autista, pero estaba basado en el reporte que hacían los padres. Fue con un aproximado de 378, si no mal recuerdo, este estudio. Ahora, ¿qué encontraron? Encontraron que sí había eficacia en la disminución de los síntomas gastrointestinales. Niños con alergias a los alimentos o sensibilidad a las comidas, y también hubo algunas mejoras en el comportamiento, en algunos síntomas psicológicos, en algunos comportamientos sociales también. Ahí se detectó que había un poquito de eficacia respecto a esto. Eso fue lo que dijeron los padres, ¿sí? Ahora, si uno se va a buscar, existen varios estudios. Este es otro estudio que se hizo con una investigación parecida, que es una combinación de dieta libre de gluten, dieta libre de caseína, pero le dieron un seguimiento de 12 meses, ¿sí? Y en estos 12 meses hubo una combinación de dieta normal y dieta restringida. Entonces, en este estudio no se encontraron cambios de comportamiento significantes. Ahora, habría que ver la cantidad siempre de los sujetos estudiados, y siempre las conclusiones van en orden de hay que hacer más estudios porque los que se tienen no son muy significativos. Este era otro estudio, era una serie de estudios en el que se evaluaban varios aspectos de los cambios en algunas cosas como la alimentación, el uso de suplementos de vitaminas y minerales, el uso de ácidos grasos poliinsaturados, y encontraron que los que más ayudaron a los cambios en los síntomas, en la sintomatología de esos niños,
fue el cambio de la dieta no solamente libre de gluten y de caseína, sino también de soya, la suplementación de vitaminas y minerales y también el consumo de ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, respecto a la coenzima Q10, me parece que también había una pregunta ahí o parte de las preguntas. También es un antioxidante, pero ahí es donde viene quizás la parte en la que les voy a hablar ahorita, que es sobre la alimentación saludable. Hablamos de alimentación saludable cuando nos referimos a aquella que nos proporciona todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Recordemos que el proceso de alimentación termina hasta el momento en el que nosotros nos llevamos un alimento a la boca. O sea, todo este proceso de alimentación es algo que se da de forma subjetiva. Es como yo elijo, lo que yo elijo comer, lo que yo elijo o decido meterme a la boca, en el caso de los niños. Ahora, que esa alimentación proporcione todos los nutrientes que el cuerpo necesita depende del tipo de alimentos que elegimos, ¿sí? En ese sentido, el estado nutricional depende de eso. Depende de cuánta energía, que son las calorías, para las calorías, que son la energía que necesitamos para desarrollar nuestras actividades del día. De eso depende el estado nutricional del niño. Si hay un déficit en estos requerimientos, podemos tener niños con desnutrición, y si hay un exceso, también podemos tener sobrepeso y obesidad. Entonces, la alimentación completa comprende todos los nutrientes o macronutrientes esenciales, que son carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos se encargan de proporcionar energía. En este caso, si hablamos de una dieta libre de gluten, puede ser que ahí en esa gráfica que ven no se incluya el pan francés, por ejemplo, pero luego se quita el pan francés y tenemos siempre que están los frijoles, el elote, todos los derivados del elote, la yuca, el arroz, plátanos, la papa, que son fuentes de energía. Tenemos las proteínas que nos ayudan para la formación de tejidos, en este caso el pollo, la carne, el pescado, el huevo son fuentes de proteína que nos ayudan en la formación de tejidos y al crecimiento de las personas, en este caso de los niños. Las grasas que también nos aportan energía, y en este caso, cuando hablábamos de grasa, dijimos que se habían notado cambios en los niños que consumían ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, en este sentido, el omega 3, aceite de oliva, aceite de maíz, puede ser una buena fuente de grasa natural que puede ayudar a disminuir los síntomas de los niños con trastorno del espectro autista. Y las otras, que son las frutas y los vegetales, que tienen vitaminas y minerales, y estas nos ayudan con el funcionamiento adecuado del organismo. Entonces, en este sentido, hay muchas mejorías respecto al uso de los antioxidantes. Bueno, están los estudios de la dieta libre de gluten, la dieta libre de caseína, y puede ser que si englobáramos eso respecto a la alimentación saludable, podemos decir que una alimentación sana siempre va a mejorar cualquier sintomatología de casi todos los problemas que se pueden dar, incluso en personas que no padecen el trastorno del espectro autista, porque esto se denota incluso en adultos, porque cuando hablamos de alimentos que tienen gluten, hablamos de galletas, de pan dulce, puede ser de ¿qué otro tipo de cosas? Las pastas, que normalmente es algo que de repente se come de forma indiscriminada. Entonces, disminuirlos a veces ayuda en la mejoría de bastantes síntomas gastrointestinales, tanto en adultos como en niños. Y lo otro es que tenemos que recordar que no existe ninguna terapia específica que trabaje de igual manera para cada persona. Esto en niños igual en adultos. Entonces, en este sentido, es bien importante estar trabajando en equipo, como les mencionaba, porque el médico, nutricionista, psicólogo tienen que estar pendientes. Cuando hay problemas problemas con la conducta, casi siempre quien necesita intervenir es psicología, obviamente a la parte nutricionista, que va a indicar qué tipo de alimentos son los adecuados para el niño, y cuando hablamos de dietas de eliminación tienen que ser supervisadas, tienen que ser dietas vigiladas por un profesional, y en todo caso lo que posiblemente le funcione a un niño puede no funcionarle a otro o viceversa.
Entonces, a eso nos referimos con que no hay una terapia específica. Hay niños que les va súper bien con que puede irles súper bien con la dieta libre de gluten y hay otros niños que posiblemente no muestren una mejora significativa. Entonces, pues no habría que restringirles en todo caso. Y peor aún si este niño tiene deficiencia, porque ya dijimos que los niños con este trastorno se ha demostrado que tienen deficiencias de la densidad ósea. Entonces, restringirles la caseína, que viene de la leche, significaría disminuir también la ingesta de calcio de este niño. Entonces, pues a eso vamos respecto al tipo de restricciones que vamos a hacer con la alimentación, ya sea que vamos a quitar el gluten, que vamos a quitar la soya, que vamos a quitar también la caseína. Eso es todo lo que tenía para compartirles. No sé si fue muy rápido, si fue muy corto, si se comprendió o si tenemos dudas. Hola. Hola. Sí, licenciada. Muy interesante. Hay, sin duda, pues se ha hablado de muchísimas dietas. Hoy, pues eso del gluten y la caseína, ¿verdad? Claro. Yo he escuchado también que usan bastante lo que dicen la regla de tres. ¿La regla de tres? La regla del tres, como ofrecer tres alimentos a la vez y que incluya dos que le gusten al niño y uno nuevo. Sí, obviamente, bueno, vamos a tener ahí en ese caso que el niño posiblemente va a elegir primero los alimentos que él ya conoce, ¿verdad? Pero a eso me refería con lo de las 10 exposiciones. Puede ser que pongamos dos alimentos que le gustan y el alimento nuevo, pero ser constantes, o sea, que se le ofrezca siempre ese alimento nuevo, que se le esté poniendo en el plato. Posiblemente no se lo va a comer, pero en algún momento puede ser que le dé la curiosidad de explorarlo, de tocarlo, de sentirlo, y pues eso, como les digo, es parte incluso de la alimentación infantil, porque ahora está muy de moda también la tendencia de dejar que el niño explore los alimentos, de no introducirlos a la fuerza, de no ser uno el que lleva la comida a la boca del niño, ¿verdad? Entonces, en este caso, puede ser que eso ayude. No sé, licenciada, si podría activar la cámara para que la Ay, podamos ver. perdón, yo pensé que estaba la cámara activada. Quiero ver. Ya no estoy compartiendo, ¿sí? No, Ah, ok. este, No tenía activada la cámara, todo este tiempo pensé que la tenía activada. no, y bueno, me mandan una pregunta acá y me dicen, ¿por qué mi hijo prefiere los carbohidratos, alimentos procesados y rechaza los vegetales? Pues ahí, bueno, habría que valorar el tipo de alimentación a la que lo hemos expuesto desde pequeño. No sé cuántos años tenga el niño, pero en este caso puede ser que es por repetición. A lo mejor, si eso es lo que se le ofrece en la casa o eso es lo que se ve que consume la familia, puede ser que vaya por ahí, en lugar de los vegetales. O sea, no podemos nosotros esperar que nuestros niños consuman vegetales si solamente le ponemos vegetales a él en su plato. Si papá y mamá no están consumiendo vegetales, si los hermanitos o todos los que están sentados cerca no consumen vegetales. Y peor aún si los que están alrededor dicen, guacala, vegetales. Va a ser un poquito más fácil rechazar el alimento si los demás no lo consumen. La alimentación va mucho por aprendizaje y por ejemplo, por el ejemplo de los mayores. Y hay muchas técnicas, ¿verdad? Porque yo he visto que de los vegetales que les hacen figuritas, por ejemplo, yo con el brócoli les digo a mis hijos los arbolitos, pero a veces cuesta que se lo Sí, coman. siempre es cuestión de exponerlo desde bien pequeños a todos los alimentos.
porque como le decía, de la alimentación esta que está en tendencia, el baby led weaning, que ellos eligen qué es lo que van a comer, ellos aprenden, ellos exploran, pero es dependiendo de lo que uno les ofrece, porque realmente la alimentación en las etapas infantiles es, pues depende de papá y de mamá, dónde se le da de comer, a qué hora se le da de comer y qué se le da de comer. Lo que depende del niño es la cantidad que se come y lo que se come de lo que le sirve. Pero la responsabilidad nuestra es lo que ponemos en el plato, la hora y dónde se sirve. Sí, Entonces sí, y la alimentación en estos casos, más que todo en los niños, sí. Bueno, en todos es muy visual. Todos decimos que la comida entra por los ojos, o no sé cómo es el dicho. Entonces, si tratamos de servirle en figuritas, posiblemente alguna figura que le recuerde algún juguetito que es su favorito, porque sabemos que tienen conductas también muy repetitivas, tratamos de hacerle formas y le indicamos que esa es comida o le mostramos, puede ser que el niño lo acepte un poquito mejor. Que si se lo servimos feos, aguaditos o en una textura que no le gusta, que no tenga una presentación adecuada. Eso hasta uno de adulto es que no le dan ganas. mencionaba también acerca de los suplementos, vitamina C, el omega 3, el magnesio, el Q10, parece que no La recuerdo. coenzima Q10, sí. Sí, Eh, respecto a este tipo de suplementaciones, sí habían algunos estudios de los que estuve revisando que tenían efectos positivos, la suplementación, pero pues eso, como le digo, siempre tiene que ser de la mano del médico, de la mano del terapista, porque tampoco vamos a exponer al niño a sobredosis de alguna vitamina, porque podemos causar eso precisamente, sobredosis, omegadosis de vitaminas, y eso también puede tener efectos nocivos en la salud. Entonces, sí hay efectos beneficiosos. Los antioxidantes, pero es como le decía, eso, consumir la cantidad adecuada de vitamina C, de antioxidantes, de proteínas, de energía, de minerales, siempre va a mostrarnos mejoras en los síntomas para cualquier problema de salud. Entonces, pero en este sentido, que eso es, digamos, a lo que están enfocados, sí hay estudios que digamos, han demostrado, pero en estos casos, los estudios que yo revisé, siempre las poblaciones son bien pequeñas. O sea, las muestras no son tan significativas. Me refiero a que son estudios de 30 personas, de 60 personas. Entonces, pues la invitación siempre es a eso, a estudiar más, a investigar más, porque no podemos dar una recomendación basada en solamente 30 personas de esta población que es tan grande. sí. Yo he escuchado mucho también de los lácteos. Se dice que los niños con autismo, pues su estructura ósea es más pequeña o más frágil. Claro. Y, y uno por lo general, ¿qué es lo que le ayuda? Le dice consumir calcio. Pero también he escuchado, y de hecho médicos, la vez pasada estuve viendo una entrevista que evitaba los lácteos. Es por lo que les mencionaba, por la caseína. Uh-huh. La caseína está en los lácteos, está en la leche, está en los quesos, y entonces es una tendencia bastante común quitar los lácteos cuando hay este trastorno. Pero es lo que decía, o sea, realmente en este caso nos toca más o menos ser exploradores e investigadores en los niños. O sea, prácticamente si los niños tienen ese problema y el papá quiere ver mejoras, puede probar. Aunque como les decía, hay un estudio que estaba ahí en el que habían hecho la prueba con los mismos niños, los habían sometido a la dieta libre de gluten y libre de caseína por 6 meses y los otros 6 meses fue una dieta normal y no encontraron cambios significativos. Entonces es lo que le decía, depende de cada quien. O sea, si usted tiene su hijo que tiene trastorno del espectro autista y le quita los lácteos como como una prueba, porque pues realmente todo esto es como a prueba y error, incluso las dietas de adultos. O sea, es esa prueba y error, no todos los metabolismos funcionan de la misma manera, no todos los cuerpos reaccionan a las cosas de la misma forma. Si usted hace un cambio con la alimentación y restringe los lácteos o los quita completamente,
para empezar, una recomendación y algo que se me había olvidado decir, no podemos quitar las cosas de una sola vez. Caso. O sea, no podemos, que estaba acostumbrado a tomarse todos los días un vaso de leche a la misma hora, porque recuerden que son como muy de rutina, no podemos de la nada quitarlo. Entonces, poquito a poco puede ir disminuyéndolo y usted mismo evaluar o valorar qué tanto eso está funcionando. O sea, eso está disminuyendo en realidad los síntomas, tratar de ser muy objetivos a la hora de analizar esta situación, porque si no vamos a estar restringiendo los lácteos y pues no vamos a presentar resultados positivos. ¿En dónde encontramos ese calcio para, si evitamos los lácteos, en qué otros alimentos podemos sustituirlos? Hay alimentos de origen vegetal que tienen calcio, puede ser las bebidas de almendra, en este caso las bebidas de soya, pero incluso hasta ahora la tendencia también de evitar la soya, entonces puede ser las bebidas de almendras, el brócoli también tiene su fuente de calcio, pues algunos alimentos proteicos también tienen calcio. Entonces, y si no, obviamente, como decía, esto es un manejo multidisciplinario, entonces se tiene que estar evaluando los datos de laboratorio de estos pacientes. Si nosotros notamos que hay deficiencia de calcio, entonces posiblemente el médico tenga que sugerir alguna suplementación pues, con medicamento. Si acaso no lo consiguiéramos, no lo lográramos solamente con la alimentación. Justamente respecto a eso de la leche de almendra, tenemos una pregunta acá que nos hace Ashber. ¿Qué opina usted de la leche de almendra? ¿Es mejor que uno lo prepare o comprarla ya preparada? Bueno, pues ahí es bien subjetivo. La leche de almendras, igual que la leche de soya, igual que la leche de vaca que venden, siempre es un proceso. O sea, siempre lleva un proceso. Obviamente es mejor todo mientras más natural sea, mientras no lleve preservantes, siempre me voy a inclinar por lo natural. Pero ahí está también la disponibilidad de tiempo que tenga esta persona para preparar bueno, su propia bebida de almendras, porque pues la leche ya sabemos que solo es la de la vaca, las otras son bebidas a base de almendra, bebida a base de soya. Entonces, sí, mientras más natural sea, para mi punto de vista, es mejor. Y además, algunos de los que están en el mercado, algunas bebidas, tienen también bastantes aditivos de colores o tienen aditivos de azúcar. Entonces, pues sería mucho más recomendable que sea bebida hecha en casa sin colorantes, sin ningún aditivo o preservante y también sin azúcar. Referente, licenciada, a veces hay papás que, como el niño no come, eh, tendemos mucho al famoso Pediasur. Uh-huh. Ahí, bueno, respecto a la suplementación ya con estos suplementos nutricionales, habría que revisar, igual también puede tener algún tipo de aditivos que tampoco nos ayuden. Y si estamos hablando de quitar la caseína, pues habría que ver que el Pediasure no esté aportándonos caseína y nosotros estamos casi seguros de que tenemos al niño en la dieta libre de caseína, ¿verdad? Pero si el niño tiene deficiencias, si hay problemas en la alimentación, pues sí podemos hacer uso de suplementos nutricionales orales. Pero si estamos hablando de un niño que a lo mejor tiene algún tipo de exceso, problemas de sobrepeso, entonces pues habría que valorarlo. Valorar la suspensión si acaso se está dando. Y en cuanto al yogur, me comentan por acá el yogur, más que todo el natural. Podría usarse, como les decía, el yogur también pues es una fuente láctea, entonces tiene que estar en constante monitoreo de los cambios en los síntomas si hubiera dieta libre de caseína, pero si hubiera dieta libre de caseína, posiblemente todos los lácteos es que están restringidos o prohibidos. Entonces tendríamos que hacer uso de
las bebidas que ya había mencionado, entonces el yogur no cabría en esta alimentación. Pero si estamos tratando de llevar una alimentación saludable sin restricciones de alimentos o sin restricciones de ciertos nutrientes, entonces sí es posible el yogur. Pero siempre vamos mejor natural que el yogur que tiene agregados de frutas. Normalmente el yogur, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer las compras o de elegir, por lo que les decía, el proceso de alimentación depende de uno. Entonces, a veces llevamos cosas y no revisamos el listado de ingredientes. Si de repente este alimento tiene un montón de ingredientes, de preservantes, de colorantes, o sea, nosotros estamos llevando eso a la casa. En cambio, el yogur natural que elijamos, lo que tiene que tener es pues, leche y probióticos y no tendría por qué tener agregado de colorantes. En cambio, los que tienen frutas normalmente llevan azúcar y llevan también aditivos o colorantes. Nos comenta acá siempre Ashler. Yo consulté a su pediatra, bueno, al pediatra de mi hijo, dice, y me dijo que consuma la leche enriquecida, pero yo le doy más natural. La leche enriquecida de almendra. Pues me imagino, porque ella es la que nos preguntó siempre con la leche de almendra, y habría que ver qué natural, ¿verdad? Si nos puede agregar ahí qué leche más natural, si directamente de la de almendra, dice. Sí, posiblemente es por lo mismo de que tenemos que elegir alimentos. En el caso de los niños, es necesario elegir alimentos a veces que sean enriquecidos o fortificados. Entonces, sí, puede ser que por ahí iba la recomendación del pediatra. Pero en ese caso también igual podemos hacer uso, si el niño no tiene deficiencias de micronutrientes, no habría por qué restringir el uso de la bebida natural. Usted nos podría dar, licenciada, para que quienes nos ven tengan una idea de lo que es un menú adecuado, por decirlo así, en el que lleve, porque dicen que tiene que tener que vegetales, que harina, no sé, un menú que sea beneficioso. Claro, sí. Quizás ahorita no tengo a la mano ningún platito saludable como para mostrárselos, pero si pudiéramos hacer la imagen mental, vamos ahorita a hacer una imagen mental de cómo se ve la distribución normal del plato, ¿sí? Lo ideal, esto, lo ideal para niños y para adultos es que lleve la mitad del plato debe ser vegetales. Puede ser una porción de vegetales en el caso de los niños, obviamente un poquito más pequeña y puede ser que ahí mismo pongamos la porcioncita de fruta. Una cuarta parte del plato podría ser la proteína, en este caso puede ser carne, puede ser pollo, puede ser pescado. En su defecto puede ser huevo o puede ser queso si no estamos hablando de dieta restrictiva en caseína. Y la otra cuarta parte del plato puede ser la porcioncita de harinas, que en este caso podría ser arroz, puede ser papa, puede ser plátano, puede ser yuca, puede ser la tortilla, puede ser el pan. El pan, como digo siempre, si no fuera dieta libre de gluten, podría ser pan. ¿Sí? Entonces, más o menos así sería el esquema adecuado de alimentación. Ahora, ¿qué cambia para la cena? Cambia que tal vez si le dimos al niño una ensalada o un tomatito picado o un pepinito picado al mediodía, en la cena podríamos tratar de darle verduritas cocidas. Pero siempre la proporción es parecida, la mitad del plato verduritas, una cuarta parte del plato la proteína y la otra cuarta parte del plato la harina o los carbohidratos. Y acompañarlo de agua y de alguna porción de fruta. Nos comenta acá Yolanda Amaya, dice, a mi hijo nunca le he quitado ningún alimento. ¿Será que la sopa de frijol cubre la cantidad necesaria de hierro que un niño de 7 años necesita o tengo que darle suplemento de hierro? ¿La qué? Perdón, eso no escuché. Sopa de frijol, La sopa de frijoles. si cubre la Es, cantidad necesaria de hierro para un niño de 7 años. vaya, primero vamos a ver si le da sopa de frijoles todos los días.
Ahora, los frijoles tienen hierro, pero el hierro de los frijoles no es tan fácil de absorber para nuestro cuerpo como el hierro que se obtiene de las carnes. Son proteínas de alto valor biológico. Entonces, sí puede darle sopa de frijoles y esto puede ayudar a que el niño no tenga deficiencias de hierro, pero ayudaría muchísimo más que usted le dé de vez en cuando un pedacito de hígado, de res o de pollo. Puede ser la carne, el pollo, el pescado, el huevo también tienen hierro, solo que en cantidades un poquito menores. Y los frijoles tienen muchísimo menos, entonces hay que acompañarlo de vitamina C para que esa absorción sea mejor. Eso pasa con las proteínas de origen vegetal. Entonces, sí ayuda, pero no es que a pura sopa de frijoles vamos a obtener toda la necesidad, vamos a cubrir, perdón, todos los requerimientos de hierro. Y habría que ver si tiene anemia, cómo están los exámenes. Algunos tips, licenciada, tal vez de cómo eh, lograr, por decirlo, que, que, que los niños coman, porque, vaya, por ejemplo, conozco una mamita que ella metía al niño al rincón, y hasta que terminara de comer, se levantaba. Entonces, porque a veces los niños, independientemente tengan autismo o no, empiezan que la mamá los anda siguiendo con la comida, con el bocadito. Entonces, creo que ahí también nosotros entramos en una disciplina que tal vez no se debería. Esa situación, bastante común, la verdad, es una situación bastante común. Lo que sucede es que cuando nosotros tenemos ese tipo de comportamientos a la hora de comer, lo que ocasionamos es más rechazo a la comida, porque el niño ve como una situación de estrés a la hora de comer. O sea, no es como, por ejemplo, que todos se sientan en la mesa a la misma hora y que comparten y que nadie se enoja. Ese ambiente es diferente al hecho de que lo pongan en un rincón y hasta que termines de comerte ese plato, no te vas a levantar de ahí. Ese tipo de forcejeo con los niños provoca trastornos de la conducta alimentaria, puede provocar trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, pues lo ideal es, en el caso de los niños que no tienen trastorno del espectro autista, y en el caso de los niños que sí lo tienen, siempre la recomendación va a ser mucha persistencia y mucha paciencia, porque pues no siempre lo vamos a lograr. Incluso sigo hablando de la misma tendencia esta de baby led weaning, y es porque los niños a veces aceptan algunos alimentos, a veces no aceptan otros, y a veces botan la comida, y esto es normal, y es parte del desarrollo normal de los niños. Entonces, tener esa conducta punitiva de castigar al niño porque botó la comida, porque hizo otra cosa, porque se la dio al perro, y en el momento que están en la mesa puede crear ciertos conflictos también en los niños, ¿verdad? Que ya serían otro tipo de problemas psicológicos posiblemente. Entonces, no es adecuado. Bajo ningún punto podemos castigar ni tampoco premiar con alimentos, y mucho menos que el alimento sea un momento así de castigo, de poner al niño en el rincón para que coma. Debe ser mucha armonía y mucha tranquilidad a la hora de comer. Y nos comentan aquí, a mi hijo no le gusta comer la espinaca, lo separa siempre. Ahora empecé a darle en jugos en desayuno, que estaría bien darle así mezclados. Y de hecho a mí me pasa, por ejemplo, con respecto al tomate. Yo no se los hago así picados, sino que se los pongo, les hago la salsa. Entonces le doy la salsita y ahí felices. Puede ser en estos casos, pues habría que ver, porque yo soy de la idea que no es necesario obligar a alguien a comer algo que no le gusta. O sea, si tenemos otro vegetal, por ejemplo,
que también es nutritivo y que el niño lo acepta mejor, pues entonces le ofrecemos ese vegetal. No lo obligamos a comerse algo que no se quiere comer. O sea, si ya intentamos por todos los medios, ya lo expusimos al alimento y vimos que siempre no, o sea, que lo presentamos en diferentes preparaciones, entonces no es obligación. Pero en este caso de ella, no le funcionó ponerle la espinaca con el huevito, pero sí le funciona darle la bebida y si le gusta y lo tolera, entonces pues también se puede. Lo único con esto de los licuados es que a veces pierden ciertos nutrientes a la hora de hacer los licuados, peor aún si lo pasamos por el colador y eso se pierde la fibra, se pierden los nutrientes, entonces pues la recomendación siempre es que sea lo más natural que se pueda pero si no se puede, podemos optar por esas alternativas y si no, pues simplemente no obligamos. Sí, porque, bueno, lo más que recomiendan son mejor comer la fruta, ¿verdad? Pero nosotros nos autoconformamos a que mejor eso a nada. Claro, pero ahí entramos también en la situación, habría que ver también primero la manera de exponer al niño al alimento en diferentes preparaciones, podría ser, para ver cuál acepta mejor y si no, de vez en cuando sí podríamos hacerlo de esa forma, como licuado. Pero hay muchas alternativas a la hora de cocinar para tratar de acercarlos a alimentos nuevos o alimentos que no se aceptan en ciertas preparaciones. Y otra cosa también que me pasa con el sazón. Muchas veces en la casa no quieren comer algo que, por ejemplo, donde mi mamá se lo comen tranquilo. También, también sucede y es parte de eso mismo. O sea, a veces son los tipos de preparación, por eso es bien importante. Si posiblemente eso no se va a corregir, o sea, le gusta el sazón de la abuela y pues ni modo, hay que llevarlo donde la abuela a que le dé ese alimento que sí le gusta comerse allá. Pero pues a veces no se llega al sazón de la abuela, no se llega al sazón de la otra abuela y entonces no podemos hacer nada en contra de eso. Podemos tratar de prepararlo de la misma forma, a ver si de esa forma lo acepto también en la casa, pero si no, pues ni modo. Hay ciertas cosas que a veces simple y sencillamente no se van a poder. Nos comenta acá Margarita Navarro, buenas noches, una maleta nutricional del niño, niña, adolescente, porque ellos buscan distractores para no comer. Y algunos dicen, no quiero porque me engordo, y entonces aparece la bulimia y el inverso. Muchas veces es emocional, eh, muchas veces es emocional dentro del hogar o sus amigos. Sí, en este caso, ya estamos hablando de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, en la adolescencia realmente es la población de mayor riesgo, es cuando más se da los problemas de la conducta alimentaria. En ese caso es bastante complicado eh, por ejemplo, intentar y obligar a que el niño coma, o perdón, el adolescente, que el adolescente coma. Y esta terapia va muy de la mano con psicología, porque es más ya dijimos, terapia de conducta. El nutricionista puede apoyar desde el punto de vista de tratar de cubrir los requerimientos de este adolescente poniendo un patrón de alimentación adecuado, pero la mejor prevención es tratar de que los niños se mantengan siempre en su peso ideal, mostrarles hábitos de alimentación buenos desde temprana edad para que no tengan problemas de sobrepeso y obesidad que en la adolescencia pueden crear este tipo de problemas o trastornos. Entonces, pero como les decía, empezando siempre desde el ejemplo que se le da en el hogar de alimentación saludable. Entonces ahí podría ser que no tengamos problemas en adolescencia. Y si ya los tenemos, si ya lo comprobamos, entonces lo mejor es buscar primero terapia psicológica, porque es un trastorno de conducta. Y es que, bueno, de hecho, tal vez acá nos salgamos un poquito del tema, pero también creo que es importante mencionar que esto
no sea, ya no es solamente cuestión de adolescentes, esto ya lo vemos desde los niños pequeños. Ujú. Mi hijo de 6 años a veces me dice, poquito porque estoy gordo, y mi hijo es delgado. Entonces, pero ya Sí, viene, sí, sí, este tipo de trastornos realmente ahora como estamos, tenemos mucho acceso a la información que a veces también nos puede crear desinformación. Tenemos acceso de los niños a veces a algunos, que a redes sociales o a videos y están esos estereotipos de belleza que están desde pequeños y ahí es bien importante porque realmente es bien difícil controlar todo el entorno de los niños, porque puede ser que uno cuide mucho el aspecto de la salud mental de los niños en casa, pero a lo mejor en la escuela le están martillando con algún tipo de comentarios o puede ser incluso dentro de la misma familia o esto es otra cosa bien difícil y es que a veces papá o mamá hacen ese tipo de comentarios respecto a sí mismos, no a los niños, sino como que mamá dice, no me voy a poner esto porque no me queda bien o no me voy a comer esto porque estoy a dieta. Ese tipo de comentarios, aunque nosotros pensemos que no, los niños lo escuchan, lo asimilan, lo interpretan a su manera y eso les puede afectar también en su conducta alimentaria. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esos puntos, pero son parte, como decía, salirnos a otro tema, a otra situación. bueno, licenciada, sin duda, ¿verdad? Un llamado pues a los padres que velen por la nutrición de los niños, Claro. una, una nutrición, y ¿dónde la podemos encontrar, licenciada? Me pueden encontrar en el edificio médico La Paz, en el sexto nivel local 7. O por cualquier duda en redes sociales, Clínica de Atención Nutricional, licenciada Stephanie Rivera, ahí nos pueden contactar y nosotros con gusto. En este caso, como les mencionaba, no soy experta en trastorno del espectro autista, entonces, pero si ustedes necesitan algún tipo de apoyo, yo puedo buscar alguna colega que sí esté un poquito más empapada del tema para que les den un seguimiento adecuado a los chiquitines. Sí, nos dice Silvia, gracias por compartir esta información tan importante. Pero de igual manera, licenciada, pues usted nos puede hacer un menú acorde, ¿verdad? Claro que sí, A las necesidades del niño. Justamente eso era la nutrición claro que activa. eso es lo que realmente buscamos. O sea, incluso se pueden hacer adaptaciones, como decía, los cambios, cuando se habla de cambios o de estas dietas restrictivas en algunas cosas, son cosas que se van dando de forma gradual, es algo bien individualizado y sí se puede. O sea, solamente es estar dispuestos porque también no siempre es una cosa muy sencilla y puede ser de repente estresante, pero se puede lograr. Así es. Bueno, pues agradecerle por su tiempo, por Muchas habernos, gracias a ustedes por la invitación también. y gracias a las personas que estuvieron en esta transmisión. Les recuerdo el día de mañana, igual a las 7:30, tendremos a un pediatra neurólogo, el doctor Rafael Izama, con el tema autismo y epilepsia. Los invitamos a que no se lo pierdan. Gracias, licenciada. Pásense. Gracias, buenas noches. Adiós.